Muy bien. Muy buenas noches a todos. Este es el tercer seminario correspondiente al cargador de ruedas Caterpillar 962M. En esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante para todos nosotros, como es el mantenimiento y la inspección del cargador 62M. El mantenimiento vamos a tocar en dos partes. Primero el mantenimiento y luego vamos a ver la inspección, que hemos tomado la información del formato de análisis técnico de nivel 1. Entonces vamos a empezar con lo que es mantenimiento. Hoy en día, eh, realizar el mantenimiento del equipo no se va a hacer si no entendemos y comprendemos la información de seguridad, las advertencias, las instrucciones antes de realizar cualquier operación o cualquier procedimiento de servicio o mantenimiento. Hay que leer y comprender. Hay que leer y si no comprendemos, pedir información, consultar, preguntar, porque el manual tiene tres secciones importantes. La primera sección es la sección sobre seguridad del equipo, la segunda es la sección de mantenimiento del equipo, o disculpen, operación del equipo, y la tercera sobre mantenimiento del equipo. Entonces, todo manual de operación y mantenimiento, el Operation and Maintenance Manual, como ven aquí en la figura, involucra tres secciones importantes. Entonces, siempre hay que leer y entender la información de seguridad. Vamos a evitarnos problemas muy serios en caso nosotros no atendamos estos indicadores que son vitales. La máquina debe contar con todas las etiquetas de seguridad que están colocadas y además existe un diagrama en el manual, la posición y la ubicación correcta de cada una de las etiquetas. Nosotros le recomendamos, si es que por algún motivo las etiquetas se deterioran, todas estas tienen un número de parte. Ustedes pueden adquirirla en el distribuidor de Caterpillar, estas etiquetas para volver a colocarlas. Por ejemplo, cuando hacen un overhaul, muchas veces etiquetas quedan fuera de servicio y hay que instalarlas nuevamente. ¿Correcto? Eso es importante como un primer punto de inicio de nuestro seminario. Además, nosotros usamos las unidades de medición de servicio, los ESMU, el Service Meter Units. Dentro de aquellas que son de relevancia para nosotros que trabajamos con equipos pesados, tenemos fundamentalmente las horas de servicio, el horómetro, ¿no? El horómetro es la unidad de medición de servicio universal que tienen los equipos. Pero también sabemos que las horas no están asociadas con el factor de carga. Hay máquinas que pueden tener altos factores de carga, otros medios factores de carga, otros bajos factores de carga. Por lo cual el consumo de combustible va a ser variable, va a variar en función de este factor de carga. Si bien es cierto, repito, las horas de servicio son aquellas que utilizamos universalmente, es mejor utilizar el consumo de combustible. La cantidad de combustible que realmente se ha inyectado en la cámara de combustión y que ha generado la potencia necesaria para cada una de las aplicaciones del equipo. Entonces, como indicador o de unidad de servicio, es el horómetro, sino más bien el consumo de combustible. También utilizamos como otra unidad de servicio, de medición de servicio, el tiempo calendario, ¿no? El tiempo calendario, meses. Y muchas veces, tal como indica esta vista, hacemos lo que ocurra primero. Por ejemplo, hacer un servicio cada 10 horas de servicio o cada día lo que ocurra primero. Si hacemos un turno de 8 horas, entonces hacemos el servicio luego de esas 8 horas. Si tenemos dos turnos de 8 horas cada uno, hacemos un turno, el turno eh, terminamos el turno y hacemos el servicio de 10 horas, a pesar que sea de 8 horas. Entonces, es importante considerar las unidades de medición de servicio y va en este orden, horas de servicio o tiempo calendario. Pero si tenemos la opción de utilizar el consumo de combustible, este sería el mejor indicador para realizar la programación de mantenimiento de nuestros equipos pesados. En esta vista se dice aquí también utilice el kilometraje, pero nosotros no vamos a utilizar el kilometraje. ¿Ya? Nosotros no vamos a utilizar el kilometraje porque las máquinas que nosotros trabajamos, utilizamos orómetro. ¿Cuándo utilizamos orómetro y cuándo utilizamos kilometraje? Utilizamos kilometraje cuando los equipos
trabajan por encima de 5.000 kilómetros disculpen, 5.000 metros de recorrido o distancias de acarreo. Los equipos que nosotros utilizamos no tienen esa, esos recorridos normalmente, sino más bien las unidades vehiculares, los automóviles, las camionetas, los buses, los volquetes, sí pueden tener recorridos por encima de 5 kilómetros fácilmente, por lo cual nosotros ahí sí utilizamos kilometraje. En los equipos pesados no tenemos esas distancias de acarreo, por lo cual utilizamos el horómetro y no el kilometraje. Ese es lo que quiero decirle con respecto a esta vista. Muy bien. Ahora vamos a ver con respecto a los intervalos de mantenimiento. Hay una primera sección dentro del manual que indica no todavía en horas de servicio o en tipo calendario, sino más bien se emplea una palabra que dice cuando sea necesario o cuando sea requerido. Estas actividades que se realizan en este intervalo, que no tiene un horómetro definido, horas definidas, ni días calendarios definidos, van a depender del medio ambiente donde trabaja el equipo, van a depender de la aplicación de la máquina, van a depender de las condiciones del terreno del equipo, ¿no? La altitud puede hacerme variar el factor de carga. La temperatura medioambiental modifica la temperatura de combustión y por lo tanto la temperatura de la gasa de escape y también la temperatura global del motor, la transmisión del sistema en general. Las condiciones de terreno abrasivos, de alto impacto, terrenos donde haya alto índice de patinaje, arenosos, rocosos, van a influenciar en este intervalo de cada vez que sea necesario. Entonces, repetimos, cada vez que sea necesario está influenciado por las condiciones medioambientales, por la aplicación de la máquina, por algunas técnicas de operación, por la cultura de mantenimiento también y por las condiciones del terreno. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber con respecto a este tema. ¿Qué actividades para el cargador CAT 962M vamos a tener que realizar cada vez que sea necesario? Primero, por ejemplo, llenar el tanque de grasa de lubricación automática. A medida que los terrenos tienen mayor impacto, hay mayor consumo de grasa, hay más fuerzas de choque en las articulaciones y por lo cual la grasa se va a utilizar mucho más seguido que en otras aplicaciones. En terrenos donde hay mucha lluvia, también. Recordemos que la grasa que nosotros vamos a utilizar en los equipos pesados tiene que tener una base de litio y por lo menos un 3% de bisulfuro de molibdeno. Esto nos da una alta resistencia a la deformación y escurrimiento de la grasa. La base de litio va a hacer que la grasa también sea cohesiva y por lo tanto vamos a tener menos grasa diluida en el sistema o contaminada, ¿correcto? La rejilla del tubo de llenado del sistema de gases de escape también hay que limpiarla. Esta rejilla hay que limpiarla, siempre hay que sacarla. Recuerden que puede generarse ciertas restricciones en temas que nos pueden generar una caída de la presión de los gases de escape cuando tengamos suciedad en la rejilla. Muy bien, para todos los que recién han llegado a conectarse, muy buenas noches también a ustedes. Muy bien, llenar el fluido de escape diésel, ¿no? Cada vez que sea necesario, hacer la limpieza de la pantalla y la cámara del equipo, la limpieza o reemplazo de elemento del filtro de aire del motor, estamos hablando de elemento primario. Recuerden que hay que leer bien el manual de operación y mantenimiento porque hay opciones de filtros que no se limpian, ¿no? Es importante este detalle, como también hay opciones de filtros que sí se limpian. Los filtros que se limpian normalmente se limpian hasta 6 veces. Cada 3 limpiezas del filtro primario se reemplaza el filtro secundario. Entonces, esta limpieza del filtro no se hace a las 250 horas, a las 400 horas, a las 500 horas, no, cada vez que sea necesario. ¿Y cuál es el indicador? Es el indicador de restricción de filtro, que tenemos dos tipos. Uno es mecánico, que se instala
en el ducto que va después del housing del filtro de aire, que es como un cuerpillo que tiene un resorte y tres posiciones, verde, amarillo y rojo. Cuando esté en la posición rojo, tenemos que darle servicio al filtro de aire. En otros sistemas ya no tenemos este elemento mecánico, sino más bien un indicador de sender que va al tablero de mando de la cabina y cuando destella la luz roja o ámbar, dependiendo de la máquina, indica que hay que hacerle mantenimiento al filtro. Recuerden hoy en día que los filtros de aire, la tecnología actual de las principales marcas de filtros en el mundo, que se llaman filtros OEM, los Original Equipment Manufacturer, tienen tecnologías muy altas. Tenemos micrajes muy altos, muchas veces son filtros de ultra eficiencia, por lo cual tenemos alta tecnología. Los filtros de aire pueden soportar varios kilos de tierra o polvo antes de que el indicador destelle, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, en la mayoría de filtros, hasta 3 o 4 kilos de tierra sin necesidad de hacer la limpieza. Entonces hay que tener en cuenta este detalle. No se limpia por limpiar cada vez que sea necesario, cada vez que el indicador de restricción del filtro de aire lo anuncie. Muy bien, recuerden que estos indicadores de restricción de filtro de aire también se pueden probar. Hay que probar para ver si están funcionando bien, ¿no? Si están funcionando bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacar el filtro primario y el filtro secundario, tener una tapa tipo olla y comenzar a cerrarla lentamente mientras el operador de la máquina va acelerando la máquina hasta velocidad alta en vacío. Repito, arrancamos el motor, antes de arrancar el motor, sacamos el primario y el filtro secundario de la carcasa, arrancamos el motor en baja en vacío, aceleramos al tope de la aceleración hasta la velocidad alta en vacío, con el motor, la máquina detenida y el motor de velocidad alta en vacío, y comenzamos a estrangular la admisión de aire con una tapa. Lo cerramos lentamente y tiene que haber un momento en que la tapa esté por encima entre 30 y 60 grados de inclinación para cerrar el ducto, va a comenzar a destellar el indicador de restricción de filtro de aire. Si ocurre eso, decimos que el filtro se encuentra, el indicador de restricción de filtro de aire se encuentra en buen estado. Si no ocurre eso, ese indicador no está trabajando bien y debemos reemplazarlo. ¿Correcto? Esto es con respecto al elemento de filtro de aire primario del motor. Muy bien. El prefiltro de aire del motor o antefiltro de aire, que es en esta vista es la última actividad que está en esta pantalla, también hay que limpiarla. Este elemento grueso de partículas que atrapa partículas gruesas de tierra o polvo y también insectos que están en el medio ambiente, tenemos que tenerlo limpio, ¿no? Recuerden que este prefiltro tiene una función muy importante, no solamente protegernos de estas partículas gruesas y también insectos, sino también nos permite que la máquina cuando está trabajando, tomamos aire fresco del ambiente y no directamente de la cabina. Recuerden que por cada grado centígrado que aumenta la temperatura del aire en la admisión, aumenta 3 grados la temperatura del escape, por lo cual es siempre recomendable tener un prefiltro de aire. Aquellas máquinas que ustedes manejen, operen, que no tenga prefiltro, yo les recomiendo que hay que hacerle la perforación para girar el filtro y poner un prefiltro afuera. El aire fresco nos va a ayudar a reducir las temperaturas de combustión y tener una mayor vida útil de los lubricantes, inclusive mismo de los componentes que sufren dilatación térmica, como son las válvulas, los asientos de válvula, los anillos, los pistones, que son los elementos susceptibles a mayor desgaste. ¿Correcto? Entonces es importante hacer la limpieza del filtro de aire y del prefiltro de aire. ¿Hasta ahí se entiende, por favor? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo en la vista? No quisiera seguir hablando, ser monótono, sino que ustedes me digan que vamos bien, que se entiende, que está claro. Muy bien, gracias, Lucio. Vamos bien, Armando, Arnold. Muy excelente, Yamil, Gabriel. Gracias por... Sigamos adelante. Excelente. Julio César también. Abraham, Max. Muy bien, ahora vamos a ver esta vista, en la segunda. ¿Qué otras actividades más tenemos que realizarlas cada vez que sea necesario, cada vez que sea requerido? La limpieza del compartimento del motor, ¿no? Una cosa es trabajar en terrenos
que son un poco duros, que no hay mucha tierra o polvo, y otros hay que trabajamos en tierra muerta, tierra o polvo, polvo muerto, donde las partículas son muy diminutas, inclusive muchas veces invisibles. Vemos solamente la mancha de tierra o polvo visible cuando están cohesivas las partículas, pero en el fondo son partículas muy, muy pequeñas. Hay zonas donde tenemos inclusive materiales como la cementita en las fábricas de cemento, o también la arcilla, que es un elemento muy minúsculo que tiene 2 o 3 micras de tamaño. Entonces, es necesario hacer una limpieza del motor. Las abrazaderas, las líneas que utilizamos no son 100% herméticas. Recuerden que el motor tiene una vibración normal desde que arranca y acompañado por las vibraciones de las ondas del motor cuando la máquina avanza, los amortiguadores absorben la cantidad de vibración externa, pero sin embargo no la anulan totalmente, hace de que las juntas, las abrazaderas, las conexiones puedan tener inclinaciones o desviaciones que permitan el ingreso de partículas muy minúsculas, sobre todo en el lado de la admisión de aire o en el lado también del radiador del motor. Es por eso que ustedes muchas veces verán que en cualquier unidad vehicular este, sacan la tapa del radiador y encuentran ya no el refrigerante común, sino un color tipo chocolate, como si fuese un elemento marronesco, ¿no? Tipo marrón. Entonces es porque por algún lado está entrando la tierra o polvo. Es por eso que es importante realizar la limpieza del compartimento del motor. Muy bien. Bien, en aquellos casos en los que necesitemos la utilización de éter para arranque en frío, en casos muy extremos, temperaturas muy bajas, también hay que reemplazar el cilindro auxiliar de arranque por éter. Recuerden, el éter solamente se emplea en casos muy, pero muy extremos. Si estamos en climas muy fríos, muy, pero muy fríos, mejor utilizar una resistencia calefactora al motor, una tipo cocinilla, que se conecta por un lado al bloque del motor y otra que va al enfriador de aceite para calentar el refrigerante. Normalmente lo calentamos a 40 grados centígrados y por transferencia de calor el motor está apagado, el enfriador de aceite también se calienta, por lo tanto el aceite también se calienta a 40 grados centígrados. Estas resistencias calentadoras del refrigerante ayudan a calentar el aceite, ayudan a mantener una temperatura homogénea en el motor. Es mejor utilizar ello que utilizar éter. ¿Ya? El éter en casos muy, muy extremos. Recuerden que se va a generar detonaciones muy bruscas que pueden generar desprendimiento de las paredes, la corona de los pistones, fundamentalmente, o generar problemas en los asientos de válvulas o deformación o arqueo de las válvulas del motor. Muy bien. También hay que cebar el sistema de combustible, ¿no? Cuando sea necesario. El drenaje, el separador de agua y sedimentos. Recuerden que el filtro primario que vimos en la sesión anterior es un filtro de 10 micras, es un filtro separador de agua también, y hay que drenarlo continuamente, ¿correcto? Muchas veces la calidad del combustible no va a depender de nosotros, va a depender de la fuente de suministro, y la suciedad del tanque es inminente durante la vida y durante la operación del equipo, por lo cual hay que estar haciendo el drenaje de este filtro separador de agua. Muy bien. Internamente un alumno en la semana, debo de haber efectuado el seminario de operación de sistemas, me preguntó, ¿cuál marca recomiendo yo de filtros de combustible? Y la verdad que yo recomiendo hasta 3 marcas. La marca Fleetward, la marca Donaldson y la marca Baldwin, que hemos probado nosotros en carreros, en los equipos en general. Eh, Son marcas muy buenas. Caterpillar trabaja muy de cerca con Donaldson, por ejemplo. Komatsu, Cummins trabaja muy de cerca con Fleetward. Así que son marcas de este, muy importantes. Muy bien, Junior. Hasta luego. Los fusibles y disyuntores también. Bueno, hay una pregunta acá. Buenas noches. La transmisión está entrecortada para ustedes también. ¿O son amigos, ¿nos escuchan bien? Por favor, todos los que están atentos, ¿se escucha? Porque me dijeron que sí, hace un momento. Si debe haber un problema, Cristian, en tu máquina, porque la mayoría está poniendo que sí me está escuchando bien. Pero igual, acuérdense, Cristian, que va a quedar grabada la sesión el día de hoy. Muy bien. También, cada vez que sea necesario,
hay que reemplazar o reajustar los fusibles y los inyectores del motor, ¿no? Inclusive el reajustar significa resetear, muy bien, y también reemplazar la luz de descarga de alta intensidad HID que tiene este equipo, ¿no? Muy bien, estas son actividades cada vez que sea necesario. ¿Qué más tenemos? El ajuste de detección de objetos, que es el sistema de monitoreo, ¿no? De protección del equipo, inspeccionar el filtro de aceite, es importante inspeccionar el filtro de aceite, sobre todo porque es un elemento que puede traernos consecuencias muy nefastas en el caso del filtro sea abollado por una piedra o que lo del montaje no haya sellado muy bien con respecto a la base, ¿no? Hay una inspección. Igual que la limpieza del núcleo alrededor. Recuerden que el alrededor tiene unas aletillas que sirven para transferir el calor para ello, ¿no? Dice, ¿horas recomendables para ordenar? No, cada vez que sea necesario, Mario. No hay horas. Va a depender mucho de dónde opere el equipo, dónde estemos operados. Va a depender de la cultura de mantenimiento, va a depender de cómo, la logística de cómo llegas a suministrar el combustible a tu máquina. Va a depender mucho de la calidad del sistema de filtración primaria que tiene el servicentro o el grifo de la planta o de la empresa donde suministre combustible. Va a depender mucho de la limpieza de los grandes tanques donde se almacenan los combustibles. Entonces, es por eso que cada vez que sea necesario se hace estos drenajes, ¿correcto? Decía yo sobre el núcleo alrededor, hay que limpiarlo, hay que limpiar las aletillas, la transferencia de calor debe ser buena, ¿no? Ese es un detalle importante. Hay que pasar la mano y el brazo desde la parte superior del radiador para ir nosotros sintiendo y percibiendo esa variación de temperatura. Siempre es bueno ello, a pesar que cuando no contemos con un termómetro infrarrojo. Ahora, si tenemos el termómetro infrarrojo, siempre hay que controlarlo. Recuerde que entre la entrada del refrigerante alrededor y la salida del refrigerante alrededor debe haber por un promedio de 10 grados centígrados de caída. Por ejemplo, si sale después del termostato, la línea que va alrededor entra con 85 grados centígrados alrededor, abajo en la salida, en la parte inferior donde va a ir hacia la bomba de agua, debería estar en 75 grados centígrados. Es decir, una caída de 10 grados centígrados. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Hay que revisar el acumulador del control de amortiguación de la máquina. Hay que llenar el dispositivo de parabrisas o limpia parabrisas cuando usemos en zonas donde hay mucha lluvia, o tierra y lluvia, ¿no? Y vamos a estar consumiendo el- el- el líquido para limpiar los vidrios, la, este, los parabrisas, etcétera, ¿no? Dice, ¿qué recomienda para equipos que trabajan en zonas caleras para alrededor? Calera significa, Lucio, zonas calientes, ¿no? Temperaturas muy altas. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, en temperaturas muy altas, recuerden que hay que tener una tapa de mayor presión. Si tenemos usando una tapa de 4, podemos llegar a tener una tapa de 6 PSI. Y además, ver la opción de no utilizar el ELC o el refrigerante de larga duración en casos de temperaturas muy, muy altas y utilizar, sí, por separado agua desmineralizada, más menor de corrosión y una cantidad importante de anticongelante, quizás hasta un 60%. ¿No? A equipos que trabajan trasladando cal. Bueno, no sé, el factor de carga trabajando cal es alta. Tenemos alto factor de carga, Lucio. O sea, tenemos el factor de carga trasladando cal es alta, demanda mucha potencia a la máquina, porque si demandan potencia, solamente es con el ELC, es nada más que necesario, no podemos avanzar. Buenas noches, Ever. Entonces yo creo que con el ELC es más que suficiente, pero si tenemos temperaturas muy altas, ojo, si tenemos muy altas, drenemos el refrigerante ELC y utilicemos 60% de ático gelante, ¿ya? 60%, 37% de agua y un 3% de inhibidor de corrosión, ¿ya? En temperaturas muy altas. Muy bien.
Los filtros, cuando hay una caída de presión, normalmente, Armando, normalmente entre 20 a 22 pulgadas de agua, podemos estar pensando en limpiar los filtros de aire. Pero ojo, casi nunca tenemos el instrumento, ¿ya? Es por eso mejor siempre darnos el indicador de restricción de filtro de aire que genera una depresión en la línea y que ésta genera que el resorte se mueva y pase a la zona amarilla o a la zona roja, ¿no? O si no tenemos el elemento mecánico de indicador de restricción, podemos tener el elemento en el tablero que nos da un dato, que es un dato importante. Muy bien. ¿Qué más hay que hacer? Hay que limpiar las ventanas cuando tenemos lluvia, mucha tierra, polvo, ¿no? Hay que tener siempre la buena visibilidad, no solamente para mejorar la producción o no perder la producción del equipo, sino también para la seguridad de las personas, ¿no? Del operador y las personas que estén en la parte externa del equipo. Muy bien. Eso es con respecto entonces a la limpieza. Muy bien, ahora hay otro servicio que es muy importante que se realiza cada 10 horas de servicio o cada día. En algunos casos, cada 8 horas, repito, o cada día, o cada turno, ¿no? También hay actividades importantes que realizar. Bueno, hay una pregunta aquí también, dice Abraham, refrigerante puro, ¿es recomendable usar en zonas de temperaturas muy bajas, ejemplo 15 grados bajo cero? Sí. A ver, como refrigerante puro significa la mezcla entre el inhibidor de corrosión, el anticongelante y el agua. Claro que sí. Recuerde que el anticongelante o el etilenglicol tiene dos funciones importantes. Elevar el punto de ebullición del agua en temperaturas muy calientes y también reducir el punto de congelamiento del agua cuando tenemos temperaturas muy bajas medioambientales. ¿Correcto? Por ejemplo, en Puno estamos a menos 18, menos 19 grados centígrados en invierno, ¿no? Entonces, ahí tenemos que utilizar anticongelante necesariamente para disminuir el punto de congelamiento del agua, ¿correcto? Si el LC no cumple las expectativas que nosotros tenemos, hay que remover el LC y utilicemos 60% de anticongelante, 37% de agua y 3% de inhibidor de corrosión, ¿ya? Recuerden que este seminario va a quedar grabado, así que todo lo que estoy diciendo ustedes lo pueden anotar después, si que no tienen en este momento tiempo de hacerlo. ¿Muy bien? Entonces, en esta vista vemos que cada 10 horas de servicio, cada día, hay que hacer también ciertos mantenimientos. Ojo, cuando digo 10 horas, no es que sea estrictamente 10 horas, puede ser cada turno de 8 horas o cada turno de 12 horas, ¿ya? Puede ser cada turno. Lo que ocurre, si la máquina trabajó 5 horas en un día, ya llegó primero el día. Entonces, lo hacemos cada día, ¿correcto? Lo que ocurra primero. Acuérdense que es lo que ocurra primero. Cada 10 horas de servicio, cada día, lo que ocurra primero. ¿Qué hay que hacer? Probar la alarma de retroceso cada turno. En algunos asentamientos netos, en algunas empresas de construcción pesada, en general, hay hoy día en día unas reglamentaciones muy estrictas con respecto al tema de seguridad, y es por eso que la alarma de retroceso, primero, tiene que estar instalada y segundo, debe funcionar siempre. Y debemos probar cada turno, cada día, ¿correcto? Revisar el nivel del sistema de enfriamiento, el nivel de aceite de motor, revisar el nivel de aceite hidráulico, bueno, revisar todos los niveles en general, ¿correcto? Muy bien. Los procedimientos de revisión de niveles están dados todos en el manual de operación de mantenimiento. Hay que utilizar siempre un trapo limpio para pues, remover la varilla, por ejemplo, en el caso del aceite de motor. Y cuando revisemos niveles del sistema de enfriamiento, también veamos si ha cambiado de color el refrigerante. Si está medio negruzco, oscuro, es porque está entrando tierra al sistema de enfriamiento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado e inclusive hay que tomar fotografías. Hay que dejar evidencias de que algo está ocurriendo. Siempre hay que tomar fotografías. Hoy en día que todos nuestros celulares son inteligentes, no podemos dejar de grabar un video o de tomar una fotografía y anexarla en el informe electrónico del equipo, ¿no? Tenemos que tener evidencias para ver qué está ocurriendo. Ojo, una reducción de nivel de aceite de cualquier sistema en las primeras horas de vida, durante el periodo de asentamiento, se puede dar. Recuerden que las micro rugosidades hacen que haya mayor generación de calor y mayor vaporización del aceite en muchos casos, ¿no? Muy bien, eso es con respecto entonces a esta primera vista.
También cada 10 horas de servicio cada día hay que hacer una limpieza o inspección del sensor de detección de objetos, hay que presionar el cinturón de seguridad que esté en buen estado, ¿no? Hay que revisar el nivel de aceite de la transmisión, hay que presionar el cucharón, hay que lubricar el cucharón cada turno, si fuese necesario también, ¿correcto? Muy bien. Cada 50 horas de servicio, cada semana, lo que ocurra primero. Ojo, aquí es cada 10 horas de servicio, cada semana, lo que ocurra primero. Hay una pregunta de Nilson Barbosa, dice, ¿es normal que un equipo nuevo consuma aceite? ¿Hasta cuándo es normal? Sí, acuérdense que la vida del equipo tiene esa etapa. La etapa de asentamiento o ablandamiento, que son las primeras horas de vida. Luego viene la etapa de vida normal o de operación normal. Y luego viene la etapa donde comienzan a generarse problemas y es necesario tomar los correctivos para hacer reparaciones antes de las fallas, ¿no? Y recuperar nuevamente la vida. En este primer periodo de asentamiento, el consumo de aceite es normal, ¿ya? El consumo de aceite es normal. O sea, más alto de lo normal. ¿Correcto? Normalmente por cada 100 galones de combustible consumido debemos tener un consumo entre un 32 avos de galón de aceite hasta un 62 avos de galón de aceite por cada 100 galones de combustible que se quemen en la cámara de combustión. También hay algo, en Caterpillar tenemos unos cuadros que nos permiten, unos diagramas que nos permiten identificar si estamos dentro de un consumo normal o fuera del consumo normal. Y además hay una relación directa entre el consumo específico de combustible y el consumo específico de el aceite, ¿no? Para poder calcular si estamos dentro o no de un consumo normal de aceite. ¿Ya, Nilsson? Muy bien. Entonces, cada semana o cada 50 horas de servicio también hay que lubricar los cojinetes del pivote inferior del cucharón. ¿Con qué se lubrica? Con grasa. Recuerden, con 3% de sulfuro de molinino por lo menos. Muy bien, base de limpio. Hay que limpiar o reemplazar el filtro de aire de la cabina. Ojo, limpiarlo. Siempre limpiarlo. En el momento que tenemos que tomar la decisión de reemplazarlo. Igual el drenaje del filtro primario del sistema de combustible, ¿no? Que lo hacemos cada vez que es necesario, pero también cada 50 horas hay que no olvidarlo de hacerlo a pesar de que digamos tenido una ocurrencia anterior. Revisar la presión de inflado de los neumáticos, importante también, ¿no? La presión de inflado de los neumáticos. Y para eso hay que utilizar el manual de operación de mantenimiento para saber los procedimientos que se requieren en cada caso. Muy bien, cada 100 horas de servicio, cada 15 días, debemos efectuar la lubricación del cojinete de oscilación del eje, de la articulación central inclusive, la lubricación con grasa, todo esto con grasa, del varillaje del cucharón y los cojinetes del cilindro del cargador. Hay que probar la dirección secundaria y hay que lubricar los cojinetes del cilindro de la dirección del equipo, ¿no? Que normalmente son dos en el cargador, ¿no? Muy bien, toda esta lubricación es con grasa, igual que los anteriores, ¿no? Con grasa. Una buena grasa, por ejemplo, en móvil tiene la 3 Moli, ¿no? Caterpillar también tiene su 3 Moli, ¿no? Que significa que 3% de sulfuro de molibdeno, ¿no? Bien, no usemos grasa roja, la grasa de chasis, disculpe, no permite nada, no nos ayuda en nada, así que por favor evitemos utilizar grasa roja. Muchos clientes aún utilizan esas grasas de chasis que no traen consecuencias buenas. Muy bien. Hay una pregunta de Cristian que lo vamos a ver, lo vamos a responder en unos minutos más. Cuando lleguen a ver, tocar lo que es el aceite hidráulico. Cristian, un momentito más. Cada 250 horas de servicio, cada mes, lo que ocurra primero, hay que revisar el acumulador del freno, hay que probar el sistema de freno. Existe una special instruction, o si no, en Testing and Adjusting de Caterpillar, el método de procedimiento de la prueba del sistema de frenos, ¿no? Eso hay que hacerlo. En el manual de operación y mantenimiento también hay esa información. Muy bien. Hay que revisar el nivel de aceite del diferencial delantero y posterior, y el mando final delantero y posterior. Hay que lubricar las vías del eje motriz central. Todo esto es con grasa. Muy bien. Lubricar igual con grasa el cojinete de soporte del eje motriz y cada 250 horas, ojo, debemos obtener una muestra de aceite del motor. Cuando la máquina es nueva, la primera muestra del motor la podemos sacar a las 50 horas, la segunda a las 150 horas y la tercera a las 250 horas.
Recuerden que en las primeras horas de vida estamos en la etapa del periodo de asentamiento o periodo de ablandamiento, donde el consumo de aceite es más alto. Muy bien. En las primeras 500 horas de servicio, las primeras 500 horas iniciales, cuando la máquina es nueva o cuando la máquina ha sido overhauleada, teniendo un overhaul general, hay que reemplazar el filtro de aceite de la transmisión. Muchas veces vamos a encontrar la transmisión lenta, ¿sí? Con la máquina nueva o nos sacamos el filtro y encontramos algunas partículas tipo siliconas, muestras así de siliconas, es porque internamente está botando algunas cosas que quedó durante el proceso de manufactura. Muy bien, entonces, estos filtros de aceite de la transmisión, cuando la máquina es nueva, hay que reemplazarla a las 500 horas, o cuando hemos hecho la reparación general de la transmisión también, ¿correcto? Y luego, cada 500 horas de servicio, ¿no? O cada 2 meses, hay que hacer la limpieza del filtro relleno de lubricación automática, hay que hacer una inspección, ajustar o reemplazar las correas o fajas, ¿no? Yo recomiendo cada vez que sea necesario también se inspeccione, cada día también hacer la inspección de las fajas. Muchas veces el desgaste prematuro de las poleas donde van montadas las fajas se debe porque ha tenido un excesivo ajuste o porque la correa o faja es incorrecta, o nos hemos pedido mal la faja, o no había la faja original y pusimos otra, y comenzó a desgastar a las poleas. Nos damos cuenta cuando ya la faja está metida dentro de la polea. Entonces, no hagamos eso, tenemos que inspeccionar. Acá dice cada 500 horas, pero yo realmente, particularmente por la experiencia que tenemos, hay que hacer cada día una observación, un chequeo. La peor situación, cada vez que cambiamos hacer una miradita a cómo están las poleas con respecto a la faja. Se recuerden que la faja debe sobresalir ligeramente por encima de la polea. Muy bien. A las cada 500 horas hay que tener una muestra de aceite, disculpen, una muestra de refrigerante del sistema de enfriamiento también. Muy bien. Cada 500 horas de servicio también hay que obtener una muestra de aceite de los diferenciales delanteros y posteriores, así como de sus mandos finales. Reemplazar, ojo, reemplazar el aceite del motor y filtro. ¿Hicimos 500 horas hoy en día? Sí, sin ningún problema. Acuérdense que hoy en día tenemos un diésel mucho más puro, tenemos el S50 que es un B5 de muy buena calidad, ¿no? Hay que reemplazar también el filtro del sistema de combustible en línea, que es el que va después del tanque. Vimos ayer no ayer, sino en el último seminario, después del tanque va un filtro del sistema de combustible que es como un sedazo, cada 500 horas, ¿correcto? Después también hay que reemplazar elementos del filtro primario de combustible, separador de agua cada 500 horas, así como el filtro secundario del sistema de combustible. Recuerden que este filtro secundario es un filtro mucho más eficiente, es de 4 micras. Acuérdense que es un filtro muy, muy eficiente. Recuerden que tenemos en la bomba de inyección presiones que llegamos a multiplicar en forma muy elevada, llegamos hasta 29.000 PSI, por lo que el combustible tiene que tener una limpieza única. Muy bien. Una pregunta de Lucio, si en Cajamarca podemos usar el 15W40. Sí, no hay ningún problema. El aceite 15W40 va desde menos 9.5 grados centígrados de temperatura medioambiental hasta más 50 grados centígrados. Es decir, ningún problema. Yo en Cajamarca no creo que lleguemos por debajo de menos 9.5 grados centígrados. No hay ningún problema en Cajamarca. Muy bien. También cada 500 horas de servicio hay que hacer una limpieza al colador del tanque de combustible, hay que reemplazar los filtros de aceite hidráulico, hay que obtener la muestra de aceite tanto del sistema hidráulico como también la muestra del aceite de la transmisión, ¿no? Recuerden que entonces vamos a tener, hagamos un promedio. ¿Qué muestra de aceite hacemos cada 500 horas? Sistema hidráulico, aceite de transmisión. Miren, anteriormente que teníamos, disculpen, me pasé una vista, teníamos muestra de aceite, muestra de aceite de los diferenciales delanteros y de los diferenciales posteriores, ¿no? Tomamos muestra de aceite a todos los componentes del tren de fuerza más el sistema hidráulico. Sí alcanza las 500 horas, ¿no? Bueno, en esta sí, en sierra hay que, Lucio, muy buena pregunta. Las 500 horas en sierra deberíamos monitorearlo. Hay un procedimiento, es un poco largo de explicarles el día de hoy, pero podemos hacer una conferencia para tocar temas estrictamente de lubricación. No sé si todos ustedes saben que ITM tiene un diplomado en tribología y lubricación. Ahí
hacemos seminarios internos también y están las sesiones todas grabadas. Es por internet. Yo les recomiendo. Aprenderían muchísimo sobre la lubricación, además obtener un diploma con certificado a través del Ministerio de Educación del país, ¿no? Entonces yo les recomiendo el diplomado. Si tienen alguien interés y no ha llevado aún el diplomado, yo sé que hay algunas personas que están aquí que ya lo llevaron, pueden dar fe de la calidad del diplomado que tenemos. Yo les invito, ojalá que arrancamos el lunes el segundo diplomado. Este lunes arrancamos, así que Luz y todas las personas que estén interesadas en la publicación, por favor, este, escríbanme, mi celular es 9480372, por favor, y yo, con todo gusto, el diplomado que hacemos en ITM es un diplomado muy, muy económico, así que está al alcance de todos. Muy bien, excelente. Ahí está, le he colocado, Lucio, le acabo de colocar en el chat mi número de WhatsApp. Muy bien. Es virtual, sí, 100% virtual, lo pueden llevar ustedes a la hora que quieran. Las sesiones son 48 horas grabadas, va a estar accesible 60 días de 60 días continuos. Pueden ingresar 10 minutos, 15 minutos, una hora, 2 horas, a la hora que quieran y llevar el diplomado, inclusive el examen, la evaluación también está colocada en el sistema para que uno vaya desarrollando conforme avance el diplomado. Muy bien. Regresamos nuevamente al curso, al seminario. Ahora vamos a ver cada 1000 horas o cada 4 meses lo que ocurra primero. Aquí también hay algunas actividades de lubricación, ¿no? También se utilización de la grasa, ¿no? La lubricación de los cojinetes, la articulación central, la lubricación de las uniones universales del eje motriz y también de la lubricación del actuador de la inclinación del equipo, ¿no? Sí han visto, ¿no? Del HUD, de la capota de inclinación de la máquina, ¿no? Muy bien, también la lubricación de los fenders, que son de la parte superior donde se levantan la cabina, ¿correcto? También hay que inspeccionar cada 1000 horas la estructura ROPS, antihuelcos que tenemos del equipo, así como reemplazar el filtro de aceite de la transmisión. Ojo, reemplazamos el filtro de la transmisión a las 1000 horas de servicio. Nos hemos pasado. Muy bien, excelente. Luego, cada 2000 horas, hacer la limpieza, la inspección o reemplazo de las baterías, el cambio del aceite diferencial delantero y posterior, y los mandos finales delanteros y posteriores, el reemplazo del filtro de la tapa del tanque de combustible, que es un sedazo también, se hace cada 2000 horas o cada año, reemplazar el respirador del tanque hidráulico también, que puede hacerse cada año, hay una Special Instruction que se hace cada año. Muy bien, Omar, escriben por favor si estás interesado en el diplomado. Muy bien, escriben al 948372 y ya lo anoté ahí. Muy bien, hay que reemplazar el respiradero del tanque hidráulico, como repito, si no se deteriora este respiradero, ¿no? Cada año por lo menos. Reemplazar el filtro de eliminación de los vapores de la ventilación abierta del cárter, del Open Carter Ventilation. Hay que revisar el indicador de desgaste del freno de servicio, ¿no? Siempre revisarlo y probarlo. Cambiar el aceite de la transmisión también. Muy bien, cada 3000 horas de servicio, aquí sí, como tenemos ahora un aceite hidráulico, me pidió, no recuerdo quién fue que me escribió diciéndome cuál era el intervalo de cambio de aceite hidráulico. Como usamos ahora el Lido Advance, hidráulico Advance, lo hacemos cada 3000 horas. Pero si usamos un aceite comercial, móvil, Chevron, un aceite comercial, una marca comercial, ojo, no debemos pasarnos de las 2000 horas, ¿no? Seguir con las 2000 horas. El Lido Advance es un aceite mucho más, tiene mayor cantidad de zinc. Acuérdense que un aceite hidráulico de buena calidad debe tener por lo menos 900 partes por millón de zinc. 900 partes por millón de zinc. Entonces, no lo tiene Che, no lo tiene Móvil, es por eso que esos aceites debemos cambiarlos cada 2000 horas. El aceite hidráulico CAT a las 3000 horas. Por bien, por tanto, ahorramos más dinero porque cada 6000 horas hacemos 2 cambios. En cambio, con otros aceites, cada 6000 horas hacemos 3 cambios, ¿no? Muy bien, también lubricar las estrías de la columna de dirección del HMU. Bien. ¿Qué más hacemos? Bueno, pues, con eso terminamos la sesión de mantenimiento. Ahora vamos a ver eh,
con respecto a la acción del cargador 962M. La inspección es importante, es fundamental la inspección. Nos trae grandes beneficios hacer una inspección al equipo, ¿no? Es muy beneficioso hacer la inspección. La inspección nos ayuda, bueno, primero debemos repasar de que la inspección forma parte del análisis técnico de nivel 1 y el análisis técnico de nivel 1 forma parte de una conjunto de actividades del mantenimiento predictivo. Hay que ser observadores, para hacer una inspección hay que pensar con lógica, hay que pensar que a la hora que inspeccionamos un componente, pensar cómo opera el componente, cómo opera la pieza, cómo, su funcionamiento, cómo impacta en la vida de otros componentes, si hay una condición desfavorable de operación del componente, cómo puede reducir la vida del mismo componente o la vida de otros componentes o del equipo en general. Entonces hay que pensar con mucha lógica, hay que utilizar siempre las tres consideraciones básicas de tener un punto de inicio, una rutina y un orden lógico para hacer una inspección, ¿no? Entonces, como indica acá en esta lista, la inspección nos ayuda porque minimiza el tiempo de inactividad del equipo mediante el mandato programado. Además, nos ayuda a encontrar problemas potenciales, problemas que a veces los dejamos pasar por alto, ¿no? Estos problemas potenciales deben ser atendidos oportunamente, ¿no? Yo creo que todos ustedes saben qué es primero, un problema o la falla. ¿Qué es primero, problema o falla? A ver, me gustaría, por favor, que los que están atendiendo nos indiquen qué es primero, problema o falla. ¿Problema o falla? Muy bien, hay dos personas que han puesto problema, otras han puesto falla, van empates, hay tres fallas y tres problemas, va ganando la falla. Muy bien, he hecho esta pregunta y la verdad que está bien que haya hecho esta pregunta. Así que revisen esta grabación para los que no tienen un lapicero ni un papel a la mano. Siempre, 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 siempre primero es el problema y después es la falla. El problema, recuerden, es una condición desfavorable de operación. Es decir, nosotros podemos operar con el problema, pero es una condición desfavorable de operación. El problema que no lo atendemos, que no le hacemos caso, o que no lo observamos, como en el que estamos viendo en la diapositiva, o el problema lo atendemos, sí, pero no lo hacemos bien, queda mal atendido, nos va a conducir a una falla. Si atendemos los problemas, las soluciones van a ser a tiempo corto y además van a ser más baratos las soluciones. ¿Ya? Pues los problemas son condiciones desfavorables de operación. En cambio, una falla es la consecuencia de no atender un problema o es la consecuencia de atender el problema pero de forma incorrecta o de repente no tenemos el conocimiento o no tuvimos las herramientas para poder solucionar el problema. La falla es una condición de inoperatividad de una pieza o en una condición de inoperatividad de un componente menor o la condición de inoperatividad de un componente mayor o la condición de inoperatividad de toda la máquina. ¿Ah? Eso es falla. Entonces, cuando nosotros hablemos de reparación antes de la falla, hablamos de reparación de problemas. Cuando hablamos de indicadores de problemas, hay que tener en cuenta de que esto lo vamos a poder resolver rápidamente, son menos costosos, la máquina va a estar paralizada menos tiempo. Entonces, lo que se busca con inspección es por eso que estamos haciendo a nivel nacional, por internet, estos seminarios, y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? De acá la otra semana, bueno, la otra semana descansamos por fiestas patrias, pero luego arrancamos la que sigue con excavadora, tres excavadoras, luego seguimos motoneladora, rodillos vibratorios y así vamos a ir dando vuelta a todas las máquinas. Es importante tener en cuenta estos detalles. La inspección es fundamental, hay que pensar con lógica, hay que conocer cómo funciona el sistema, hay que hay que tener mucho ojo, mucha observación. Una cosa es, por ejemplo, decir, scoops también vamos a hacer, Armando, sí, ya nos han pedido, hay como 11 personas que me han escrito por scoops. Muy bien.
Por ejemplo, si vamos a evaluar la faja del motor, la faja, no hay que ir a ver si está destemplado o no solamente. Como dije hace un momento, si está introducida dentro de la, de la polea del motor, si el número de partes es correcto, si la faja está cuarteada, si la tensión es total, si el templador está funcionando bien, si el alternador carga bien, pensar con lógica todo lo que necesitamos conocer. Entonces es importante esta vista, tenemos que hacer la inspección para minimizar los tiempos de parada del equipo, ¿no? Hay que localizar los problemas potenciales, hay que observarlos, hay que encontrarlos. El operador está todos los días con el equipo, pero muchas veces ya nos acostumbramos a ver el equipo y no lo vemos como si alguien de afuera. Si hay que inspeccionar, si hay momentos que tomar que alguien de que no está con nosotros todo el día, la inspección del equipo, lo va a ver con otros ojos. Ya nos acostumbramos, nos fatigamos, se nos convierte en una rutina. Entonces hay que siempre pedir apoyo a alguien que no está siempre con nosotros para hacer la inspección, ¿no? Entonces hay que hacer una inspección, sí, diaria, pero tenía que ser una inspección mensual, bimensual o trimestral, o a cargo de otras personas para poder hacerlo. Después de excavadora, disculpen, viene moto y luego tractor y después rodillo. Mil disculpas, me había olvidado el tractor. Muy bien, a pasarme a acordar, Wilmer. Vamos a hablar del D8T, por si acaso, ¿ya? En excavadora vamos a hacer la 336D2L, ¿ya? Y en moto no vamos a hacer la 140K. Muy bien. Entonces, nos permite encontrar problemas potenciales, problemas que son pasados por alto. También nos permite realizar tareas de mantenimiento y reparaciones programadas exitosas. Muy bien. Sí, vamos a hacer los R1300H y el R1600H. No sé cuál de los dos, pero vamos a hacer el R1000, creo que el R1600H, Armando, ¿ya? Muy bien, vamos a minimizar los costos de posesión y operación. Miren, es importante que qué es el rendimiento de la máquina? El rendimiento de la máquina es la relación entre los costos de operación de la máquina y la productividad de la máquina. Si nosotros no atendemos, no hacemos una buena inspección en equipo, la máquina va a parar. Por lo tanto, los costos se van a inflar y la producción va a caer. Por lo tanto, hay una pérdida tremenda de rendimiento del equipo. Entonces, busquemos reducir los costos de operación y posesión del equipo haciendo las inspecciones. Muy bien, es importante este detalle, por eso que esta vista de beneficios, no veámoslo solamente como una vista, todo tiene una lógica y depende mucho de nosotros, los que hacemos mantenimiento y los que operamos los equipos para que esto sea una realidad. Muy bien, acá he traducido algunos consejos para la inspección. Hay que iniciar el recorrido de la inspección alrededor del equipo, la vuelta en gallo, por ejemplo, revisando niveles, siempre empezando en la parte inferior, búsqueda de desgaste en las áreas de los trenes de impulsión, estacionando las mangueras, revisando si hay tuerca floja, y después vamos a hacer todo un procedimiento en adelante, ¿no? Observar los neumáticos, condiciones generales de la banda de rodadura, revisar las presiones del neumático, verificar si es correcta antes de comenzar el trabajo o después. Entonces son unos consejos que ustedes van a tener por escrito, ¿no? Que es básico. También hay los brazos de levante, ¿no? Gestiones en las áreas de los pasadores, para darnos cuenta si hay desgaste o no. Hay que tomar muchas fotografías al equipo. Hay que tomar muestras de grasa también en algunos casos. Hay que buscar las tuberías, conexiones abrazaderas de mangueras que estén flojas o haya fugas. Hay que revisar el acoplador para ver si hay desgaste. Hay varios aspectos que después lo vamos a detallar. Simplemente estos son los consejos externos, ¿no? Hay que ir al cucharón, hay que mencionar las cuchillas, las cantoneras, puntas, los pines seguros, los adaptadores, la superficie inferior del cucharón, la superficie interior del cucharón, las planchas laterales, puede haber deformaciones. Muy bien. Hay que presionar los bordes, como decía también, ¿no? Muy bien. Eh, Hay que ir al compartimiento del motor, hay que vernos cómo está la caja de ventilador, si no hay un daño en las alas, por ejemplo, inspeccionar también el compartimiento del motor, hasta el último neumático hay que hacerlo, hay que revisar la máquina para ver si hay que no haya problemas, en general, todo ello en detalle, estoy pasándolo rápidamente porque luego lo vamos a detallar en las siguientes vistas. Muy bien. Hay que hacer la estación del operador, hay que asegurar siempre de tener los tres puntos de apoyo, ya sea dos manos y un brazo o dos pies
y un brazo, así como bajamos en la misma posición. Hay que utilizar siempre los CPPs antes de subir. Antes de pisar la primera escalera o segunda o tercera hay que limpiarlas, no tienen que estar húmedas, ni con grasa, ni con ningún fluido, no tiene que haber deformación en las escalerillas. Hay que tener mucho el tema de seguridad también. Las ventanas que estén los vidrios limpios, los espejos, tanto los exteriores como interior, todos tenemos que fijarnos para poder. Y también a la estación del operador para confirmar la condición visual sea muy buena. Acuérdense que las casas hoy en día son muy ergonómicas. Miren esta foto, ¿no? Podemos controlar todo. Podemos instalar el sistema QGrade, el Visor Link, utilizar, tenemos todo un sistema, es una cabina totalmente ergonómica, ¿no? Hay que probar las luces continuamente, hay que revisar los niveles que están en los controles de la cabina. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver con respecto a la preparación de la máquina para la inspección. Acá sí nos vamos a detener un poquito más pausados. No sé si están cansados. Yo quisiera por favor que se tomen unos 15 minutos más conmigo. Yo sé que vamos a cumplir la hora ahorita, pero quiero acabar con toda esta parte de inspección, ¿ya? Por favor, no quisiera que se vayan, que estemos aquí. Muy bien, ¿cuál es la presión de neumáticos? Muy bien, la presión de los neumáticos normalmente hay que leer el manual de operación y mantenimiento. No tengo el dato exacto, pero normalmente nosotros estamos viendo entre 18 a 25 PSI, dependiendo mucho de la condición donde el terreno opere. ¿Ya? Si gustan, yo le puedo sacar el extracto del manual de operación y mantenimiento. Entonces, muy bien, nos seguimos adelante entonces, ¿no es cierto? Seguimos adelante. A ver, gracias, entonces continuamos. Hay que preparar la máquina para la inspección. Hay que estacionar la máquina en un lugar, una superficie plana horizontal. Muy bien, Lucio, Armando. Hay que aplicar siempre el estacionamiento. Hay que bajar el implemento con la superficie horizontal también, puchalón sobre el terreno. Hay que girar la llave que arranca la posición desconectada. Dejar la máquina estacionada. Hay que aliviar todos los sistemas y ponerla. Y hay que asegurarnos que donde hemos estacionado la máquina para la inspección, alrededor en el radio, no haya personas ni otros objetos que puedan interrumpir nuestra inspección, porque recuerden, la inspección tiene que estar bien concentrada, tenemos que estar concentrados, ser bien observadores para la inspección. No es un juego hacer una inspección, no es solamente agarrar el checklist y ponerle check, check, check a todo. Hay que, cada uno de los puntos de inspección hay que ser bien observadores. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más tenemos? Hay que asegurarnos de que no haya personas, como dije, debajo del equipo, alrededor, encima de la máquina. Hay que caminar alrededor de la máquina y inspeccionar debajo para detectar si hay señales visibles, por ejemplo, de fugas. De repente hemos presionado la máquina y comenzó a fugar algo. Entonces, ¿de qué ganamos haciendo una inspección? Si tenemos alguna fuga de fluido que ya va a alterar o va a dejar sin efecto hacer la inspección, ¿no? Hay que comprobar inicialmente los niveles, ¿no? Tanto del motor como todo el tren de impulsión y del sistema hidráulico del equipo también. Muy bien. Después hay que descargar los códigos de falla, aquellos que estén acumulados o activos, ¿no? Si tuviéramos el ITI a la mano. Hay que arrancar y observar los colores del humo del escape, ¿no? Si el humo debería ser siempre transparente para un régimen de velocidad cualesquiera. Si hay humo negro, azul o blanco, hay que anotarlo antes de empezar la inspección del equipo, ¿no? Y también hay que escuchar para detectar si hay ruidos anormales. El motor, de repente un golpe en la parte superior a la altura de la culata, una inyección o de válvula, en la parte inferior un golpeteo en la altura del cárter, en la igual manera, de repente hay sonidos anormales por efecto de aireación o cavitación, al igual la transmisión, de repente en un juego anormal el backlash entre engranajes inadecuado, igual que puede ocurrir en los ejes delanteros o posteriores, inclusive en los mismos mandos finales. ¿Correcto? Ahora vamos a hacer la inspección a nivel inferior del equipo, ¿no? Es una parte muy importante que tenemos que tener en cuenta. Eh, muy bien, empezamos. Primero vamos a inspeccionar los neumáticos y los aros del equipo. ¿Qué inspeccionamos? Primero, que el estado de los neumáticos sean correctos, ¿correcto? Sean correctos. Hay que inspeccionar que no haya cortes, que no haya grietas, si existen divisiones o atascamiento en el área de las paredes laterales o de la banda de rodadura,
En estos casos puede haber que exista también, no sé si ustedes han visto que se les salen unos chupones, unos globos, eso se llama protuberancias o bultos, ¿no? Que aparecen en las caras laterales de los neumáticos, ¿no? Esto puede deberse a un problema derivado de rodadura baja a baja presión o por excesiva presión también, o puede ser un problema de, inclusive de fabricación del neumático, ¿no? También hay que, durante la inspección de los neumáticos y de los aros, hay que ver la profundidad de la banda que sea segura, que no exista desgaste en la banda de rodadura, que los filamentos del neumático, de la tela o la banda no se encuentren expuestos, ¿no? Que el desgaste sea parejo de la banda de rodadura, para eso hay que utilizar dos reglas metálicas, una que apunte a la superficie de la llanta y otra que mida la banda de la cocada. Hay que girar la llanta varias veces para un promedio. No puede haber mucha desviación en la cocada, ¿no? Tiene que ser el desgaste parejo. Muy bien. Que también hay que ver, hay que observar que no exista grietas, hoyos por corrosión o estén dañados o otros daños visibles que pueden los aros, ¿no? Que no haya un perno faltante, por ejemplo, un esparro faltante, porque puede sobrecargar a los otros pernos que sujetan la llanta, ¿no? Entonces hay que ver que todo esté completo, que no esté achinado o deformado el ojo de los aros, que el aro en toda su superficie externa no tenga deformación, abolladura, ¿no? En general se encuentre siempre en buen estado. Eso con respecto entonces a la inspección de los neumáticos y los aros. Después hay que inspeccionar este, las ruedas delanteras, ¿no? Y los frenos, o sea, lo que es inspección de los mandos finales y la punta de los ejes de las ruedas también. ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, hay que controlar que, por ejemplo, en los mandos finales, el nivel del mando final, ¿qué pasa si el nivel de aceite es bajo en el mando final? Posiblemente hay que buscar fugas. ¿Sabemos que el aceite está bajo? Hay que irnos pensar mal, a la peor situación, fugas. Puede haber fugas en la superficie de sellado entre la tapa del eje y el portador planetario del mando final, en la superficie de sellado entre la caja del planetario y la caja del mando final también. Puede ver entre el sello de Duocone que está ubicado en la caja de mando final o la punta del eje de la rueda y la caja, ¿no? De la caja del eje, lógicamente. O también puede haber fugas de aceites alrededor de los tapones de llenado y de drenaje de los mandos, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta este detalle. También hay que inspeccionar los diferenciales delanteros y posteriores, ¿no? Hay que controlar los niveles de aceite, hay que ver si el equipo tiene tapamagnéticos, hay que ver si que no hay partículas metálicas presentes en el capón, también hay que realizar una inspección en busca de pernos que pueden estar faltando o pueden estar sueltos, ¿no? O pueden ser inclusive los pueden estar dañados, deformados. Hay que inspeccionar también la rueda de los ejes motrices delantero, central y trasero. Puede ser que haya pernos retenedores de juntas que estén sueltos o estén faltantes, así como las juntas universales o los ejes puedan tener desgaste o estén sueltas también. En algunas veces también en estos ejes motrices vamos a ver que puede existir fugas de grasa, ¿no? De los sellos de las juntas universales o del sello de las estrías del eje motriz, ¿no? Estas fugas de grasa en estas áreas se pueden indicar problemas, daños en el sello, ¿no? Muy bien, eso puede estar ocurriendo. Bueno, si tenemos exceso de aceite, puede ser que tengamos mayores temperaturas, una mayor presión de aceite que puede dañar en los sellos también, Julio. ¿Ah? Esto puede ocurrir. También hay que inspeccionar en la parte a nivel del piso, la inspección del cojín de soporte del centro. Hay que revisar los cilindros de dirección, ¿no? Esto se hace continuamente también, ¿correcto? ¿Qué revisamos? Por ejemplo, los brazos de dirección, ¿no? Y los pivotes de dirección, que no haya deformación del brazo, que no haya problemas en los cordones de soldadura, eh, que no haya ningún componente de sujeción faltante, en los cilindros de dirección que no haya deformación del vástago o haya rayaduras profundas o picaduras en el cilindro, así como en el tirante en el variaje. ¿Oigan?
Bueno, hace un momento hablé del diferencial delantero y posterior, ¿no? Ya esto lo he comentado. Este, hay que revisar, lo que sí quiero detenerme es que hay que revisar también en la parte inferior los pasadores de enganche, ¿no? Tanto de la profesión interior como superior, porque puede haber pernos de las bridas que estén sueltas o que estén rotas. Puede haber perforaciones de pasadores irregulares, o ya se achinan las perforaciones de los pasadores. O puede haber que haya tuberías o conexiones de engrase que estén rotas o que estén dañadas o que estén faltando abrazaderas también, ¿no? Inspeccionar también algo que no está aquí, pero sí es importante, el bastidor principal de la máquina. Puede haber daños en el bastidor, puede haber grietas estructurales. Imagínense, máquinas nuevas que tengan grietas estructurales, que esto ocurre normalmente por fallas de fabricación. Ojo, la fábrica, ninguna fábrica en el mundo es infalible. Yo he visto, por ejemplo, en excavadoras, no en excavadores, pero sí que el bastidor principal, por ejemplo, venga con rajaduras de fábrica, nuevecito, porque falló el cordón de soldadura. Entonces, las soldaduras agrietadas se pueden deber muchas veces a problemas de fabricación, ¿no? De fabricación a nivel también a nivel inferior vamos a ver también la inspección de la transmisión y del convertidor de torque, ¿no? Que son elementos del tren de impulsión muy, pero muy importantes que hay que estar revisando continuamente en una inspección, ¿no? Este, Normalmente eh, tenemos que darnos cuenta si es que existe fuga, por ejemplo, ¿no? Si tenemos problemas en la base, en el interior del convertidor está el depósito de lubricación, que no haya problemas, que todos los pernos estén completos, que la varilla, disculpen, sí, la varilla de medición también esté correctamente, que los engranajes trascendentes estén bien. Eh, Todos estos detalles son importantes de tener en cuenta durante la inspección. Que no haya golpes, sobre todo también en la parte inferior de, eh, de la carcasa de la transmisión, ¿no? Algunas veces, inclusive en una inspección, cuando tengamos reporte del operador de que haya sonidos anormales, yo recomendaría que en la inspección lo acompañemos con una muestra de aceite de Es importante este detalle para evitar problemas de primer índole, ¿no? También hay que hacer inspección a la hora de control del incremento, ¿ya? Hay que hacer este control, sobre todo fundamentalmente eh, en búsqueda de fugas en las conexiones de las mangueras. Puede ser que las mangueras estén habiendo rozamiento, haya fricción y comiencen a desgastarse, y más adelante puedes tener fallas que muchas veces decimos que son imprevistas, introspectivas, y la verdad es que no hemos hecho una buena inspección, ¿no? eh, el rozamiento se da muchísimas veces, ¿no? Y por eso hay que estar inspeccionando. Puede haber fugas, repito, fugas alrededor de las mangueras, de los puntos de los conectores, de los componentes de la válvula de control. Igual en los ejes de mando, delantero y posterior también, puede haber problemas debido a fugas fugas de aceite, ¿no? Sobre todo fugas de aceite, ¿no? Hay que tener en cuenta, cuando haya fugas de aceite, revisar todas las conexiones, todas las uniones, y si es posible, tomar, repito, una muestra de aceite para buscar qué puede estar ocurriendo, ¿no? De eje diferencial posterior también hemos hablado, los mandos finales y los muñones también. Hay que tener en cuenta que los mandos finales son la última reducción, y hay que tener en cuenta también que el nivel siempre sea adecuado, ¿no? Muy bien. Ya les comenté sobre el bastidor principal del equipo. A nivel medio de que revisar también las luces de trabajo, que estén completas, que todas prendan. Esto es normativa hoy en día universal. Los escalones y pasamanos que estén en buen estado, que no haya deformaciones, que estén limpios, eh, eh, sobre todo eso, ¿no? Las baterías y los cables también. En las baterías continuamente hay que ver que no haya alrededor de los bordes, no haya oxidación, sulfatación, que las baterías que son de mantenimiento tengan el líquido eléctrico adecuado, el nivel adecuado,
que los cables se tengan sus soportes en buen estado, la tratabilidad de sujeción de los conectores que van a los cables de batería estén también en buen estado, ¿no? Este es importante, es un detalle muy, pero muy importante para garantizar que la corriente eléctrica que requiere el sistema eléctrico sea distribuido en forma correcta, rápida y que no haya problemas de carga, ¿no? En el sistema de carga, fundamentalmente del motor y de la máquina. Muy bien, los soportes de la cabina también hay que revisarlos continuamente, ¿no? Los soportes son importantes, ¿no? Eh, Algunas veces podemos tener problemas cuando fallan los soportes de golpeteo en la cabina y la estructura ROS puede verse también un poquito alterada cuando tengamos estos temas, ¿no? La válvula de control de implemento que le dije, también en la parte exterior de la cabina hay que revisarla, hay que limpiarla, eh, hay que tener esos detalles. La rejilla de alrededores también, los enfriadores de aceite también capó, sobre todo es importante la limpieza, ¿no? Y que funcione bien, al igual que la plataforma, ¿no? La tapa alrededor, ¿es importante la inspección? Sí, esta tapa es una tapa que tiene doble función. Recuerden que si el alrededor está frío, hay que controlar que las empaquetaduras de la tapa no tengan desgaste o no estén dañadas, ¿no? Fundamentalmente. También igual hay que inspeccionar el radiador, el inspeccionador de aire, de aciclovir de aceite, ¿no? Que no haya rozamiento en las mangueras, no haya grietos o daños en las mangueras que suministran el refrigerante hacia el radiador o que salen del radiador, que las traeras de manguera no estén sueltas o no estén dañadas también, ¿no? Este es un tema. Puede tocar también el tema de la bomba de agua, ¿no? Hay que inspeccionar también la bomba de agua. La bomba de agua hay que inspeccionar primero que no haya fugas, ¿no? Fuga de refrigerante alrededor de la brida, de montaje de la bomba, así también como fuga de refrigerante a través del agujero de descarga de la caja que tiene la bomba de agua, ¿no? Estos son datos complementarios a los que tenemos en la lista. Muy bien, en el canal de pasamanos hemos hablado, los apoyos de la plataforma, el filtro de aire, ¿no? Que no haya deformación en el filtro de aire, que no se los filtros de aire no se golpean para limpiarlos, que con una lupa, hay que ver cómo está el papel filtrante de filtración. En unos casos, cuando cambiamos el filtro de aire, hay que hacer también una inspección detenida del filtro de aire, hay que cortar el filtro de aire, hay que abrir el papel filtrante y ver cómo ha atrapado las partículas gruesas, ¿no? Bien, hay que hacer también inspección a las poleas, correas, como le dije hace un momento, es un buen detalle, ya que hay que controlar que los impulsores de la correa tengan correas que estén desgastadas, que estén agrietadas, que estén rotas. Recuerden que la tensión de la correa tiene que ser correcta. Hay que comprobar también que no haya fuga de aceite alrededor del embrague del compresor del aire acondicionado. Esta máquina tiene aire acondicionado, lógicamente. Y además hay que controlar que no existan fugas en las tuberías y en el motor del mando del ventilador hidráulico, ¿no? Quiero aprovechar también para decirles que hay que presionar el ventilador de enfriamiento, así como el protector del ventilador y la cubierta, ¿no? Hay que ver que no haya pernos flojos, que estén dañados o estén faltantes, que el protector de la rejilla del ventilador no esté dañado, no esté suelta, que la cubierta protectora del ventilador tampoco tenga daños o esté suelta, y las aspas o los álabes del ventilador del motor tampoco tengan daños, no estén agrietadas, o de repente por ahí se cayó alguno, ¿no? Que se suele dar esos casos, ocurre, como se dice aquí, en las mejores empresas del país, ¿no? Muy bien, la parte exterior, el sistema de dirección también, hay que hacer una inspección, ¿no? A nivel superior también, acá la culata, la cubierta, el tubo compresor, ¿no? Son componentes que son muy importantes. Vamos a tocar el tema, por ejemplo, el caso de la culata. Puede haber acumulación de aceite y polvo alrededor de la tapa de balancines, ¿no? Donde sea la tapa de válvulas. Puede hacer que haya una conexión suelta en la junta o que el sello o el empaque esté dañado. Cuando nosotros calibramos válvulas, normalmente ese empaque ya no vale o el sello ya no vale, hay que pedir nuevo, ¿no? Luego también, ya que esa empaquetadura puede estar fuera de servicio, ¿no? Puede estar fuera de servicio esa empaquetadura. También hay que seleccionar el turbocompresor.
El hollín, alrededor de las áreas donde el turbocompresor se sujeta con pernos al múltiple o el escape, puede indicarnos una conexión suelta en la junta, que haya pernos de montaje que estén sueltos o que puede estar roto. Hay que controlar que no haya fuga de aceite también alrededor de las tuberías de aceite del turbocompresor, tanto la tubería que suministra aceite al turbo como la que sale del turbocompresor, ¿no? Que no haya bragueras de las mangueras que estén sueltos, estén dañadas en el lado de la admisión del aire y ¿no? En el lado de la carcasa o housing del compresor, ¿no? También hay que revisionar el tipo de escape, si hay presencia de hollín, al igual que en el turbocompresor, puede verse que hay una conexión suelta en la junta culata del cilindro, o que también haya pernos de múltiple sueltos o estén rotos, ¿no? También hay que observar que no haya grietas o de repente otros tipos de daños en la caja del múltiple, ¿no? En el múltiple de escape, es importante ese detalle. Bueno, si hay fuga de aceite en el tubo compresor, puede ser de que puede verse varios casos, que los cojinetes flotantes con respecto este, al eje tengan demasiada holgura y que los sellos mecánicos, que los sellos que sujetan al eje con respecto al throw, que es el elemento o junta que une el lado del compresor con la turbina, también esté dañado y pues comienza a haber fugas, ¿no? Las fugas son un poquito peligrosas porque las podemos confundir con consumo de aceite del motor y puede ser que el escape tengamos un color cestoso, azul inclusive, y puede ser que sea la turbo, ¿no? Recuerden que los turbocompresores hay que hay que extraerle, hay que sacar el turbo y hay que mandarle al laboratorio también para hacerle una prueba, un balanceo dinámico. Muchas veces hay que tener un kit de reparación del turbo para repararlo antes que falle, o sea, reparación a la falla del turbo compresor también, ¿no? Estos son detalles también importantes. Gracias por la pregunta, Abraham. Es un buen detalle, ¿no? Los filtros de aire, el interior de la cabina también. Cada tiempo se hace mantener el turbo. Miren, el turbo, cuando nosotros saquemos cuando la máquina llega recién con nosotros y tuviéramos la suerte de que la máquina esté nueva, podemos sacar el de aire primario y el filtro secundario y con nuestra mano coger la tuerca del turbo y moverlo hacia arriba y hacia abajo y hacia adelante y hacia atrás y vamos a sentir un pequeño juego. Hay que cerrar los ojos y sentirlo varias veces y hacerlo esto continuamente cada cambio de aceite para acostumbrarnos ese movimiento. Se da cuenta que en el tiempo, pasa el tiempo y comienza a haber mayor juego, este turbo ya puede tener desgaste, ¿no? Entonces, este turbo normalmente, le digo por experiencia, a las 6.000 horas deberíamos remover el turbo compresor para llevar a hacerle el cambio del kit de sellos. Los sellos, cambiar sellos, nos daría una vida útil adecuada, ¿no? Son elementos de rápido desgaste, por lo cual su costo no es tan caro, así que lo podemos reemplazar. En Lima tenemos buenas empresas, ¿no? Turbina, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen los repuestos para hacer el mantenimiento preventivo o la reparación antes de la falla de los turbocompresores, ¿no? Una empresa muy reconocida. Esto ya lo habíamos visto. La Tata también, y ya creo que mi asistente lo ha duplicado. Muy bien, acá está la inspección de los implementos. Esto es muy importante inspeccionarlo, ¿no? Ahí parte del consumo de aceite está en el gas de las puntas, por eso que es importante inspeccionar el implemento. Recuerden que tenemos cilindros de levante, ¿no? Puede haber que haya fugas de aceite por los cilindros, ¿no? Puede haber también la presencia de suciedad o acumulación de aceite alrededor de los sellos del labio de los cilindros, que es común. Entonces, sí van a encontrar que el sello del labio haya suciedad o acumulación de aceite y suciedad, ¿no? Entonces, eso hay que observarlo. Necesitar que haya fuga de aceite también en las conexiones de las mangueras, que haya daños en los bastos de los cilindros, ¿no? Picaduras de fábrica por un problema de filtración del vaso, ¿no? Puede ser que los sellos dañados también porque entraron por las cabezas, un golpe, una flexión, de repente una mala operación, deformó o flexionó el vástago del cilindro, internamente también
la parte del pistón esté dañada, entonces genera problemas, ¿no? O rayaduras profundas también en el vástago, ¿no? Puede haber, entonces, todo esto hay que observarlo. Muy bien. Y también hay que, en el lado del implemento, hay que seleccionar el área donde el brazo de adelantamiento se conecta con el bastidor, ¿no? Con el bastidor, lo llamamos muchas veces castillo, ¿no? Hay que controlar que los brazos no haya daños estructurales o rajuras alrededor de las uniones soldadas. Eso pueden ser muchas veces problemas de fábrica o también un golpe fuerte por mala operación, terrenos muy duros, ¿no? O que haya roca muy cohesiva, que haya mucho impacto y que pueda generar daños estructurales. También hay que controlar que la circulación de los pasadores en búsqueda de problemas, puede haber daños en los pasadores, externos sueltos, dañados o faltantes, o fugas de aceite también indicadas por suciedad o acumulación de aceite alrededor de los sellos del labio, ¿no? Hay que presionar también el cilindro de inclinación, el cilindro de volteo, ¿no es cierto? También por fugas, por suciedad, acumulación de aceite alrededor del sello del labio. Igual que en los otros cilindros, fuga de aceite por las conexiones de las mangueras, daños en los vastos de los cilindros, articulaciones de pasadores que pueden estar sueltas, dañadas o desgastadas, ¿no? ¿Qué más podemos ver aquí? ¿Qué más podemos presionar? También podemos presionar la superficie donde la palanca de inclinación se conecta con el brazo de levantamiento, ¿no? También acá puede haber fugas, puede haber pernos también que estén sueltos o dañados o también que estén faltantes, ¿no? También hay que inspeccionar las planchas de desgaste del cucharón porque puede haber un desgaste excesivo. Estas planchas hay que reemplazarlas, hay que a soldarlas porque si no vamos a dañar la superficie ya del cucharón y el cucharón puede quedar fuera de servicio y puedes ver problemas pues costosos, una reparación costosa en cucharón, ¿no? Cucharón no es barato, un cucharón de esta máquina debe estar costando de 11.000 a 15.000 dólares tranquilamente. Ojo, también hay que presionar las orejas del cucharón, puede haber desgaste excesivo, o también puede haber pernos flojos o dañados, ¿no? Y por último, en esta parte hay que presionar las puntas, los adaptadores y los bordes del cucharón, ¿no? Las cuchillas, puede haber grietas en las cuchillas, puede haber grietas en la parte superior o inferior de la soldadura, hay que controlar también que no haya desgaste en las puntas del cucharón, ¿no? Hay que controlar, hay que estar tomando fotos continuamente a las puntas. Recuerden que hay que saber seleccionar las puntas. Existen 9 tipos de puntas para un cucharón, de acuerdo al tipo de terreno, que está en función a la abrasividad y al impacto. Nosotros tenemos un software de Caterpillar para calcular, para seleccionar la punta para diferentes tipos de terreno. La verdad que yo tuve la oportunidad de hacer un seminario en vivo de selección de puntas. Si les interesa, podemos hacer un seminario exclusivamente para seleccionar puntas de cucharones, tanto de cargadores como de excavadoras y retroexcavadoras. Podemos hacer un seminario para seleccionar en función a la gravedad y en función al impacto, ¿no? Puede haber combinación de alto impacto y alta abrasividad, por eso existen las puntas Heavy Duty Penetration, que son las puntas que tienen mayor durabilidad para terrenos que son muy duros y también ciertamente cierto grado abrasivo. Como también hay la Heavy Duty Abrasion para terrenos excesivamente abrasivos. Entonces, si ustedes gustan, si desean, me escriben. Si deseamos hacer un seminario para seleccionar puntas de cucharones, descargador, de excavadora y retroexcavadora, ¿ya? Muy bien, también hay que chequear, hay que inspeccionar que no haya daños en los adaptadores donde se sujetan las puntas, que las bandas inferiores no presenten desgaste excesivo hacia la zona de la cadena inferior, ¿no? Y además hay que controlar que los pasadores y retenes no estén dañados o no estén faltantes, pues nos puede caer una punta en cualquier momento. Muy bien, y además que no hay que el golpe sea suave del pasador, ¿no? Y cuando ingrese, ingrese correctamente la punta al adaptador, ¿correcto? Los adaptadores no son eternos, pero controlando la vida útil de las puntas podemos tener una larga vida de los pasadores, de los adaptadores. Muy bien, este es con respecto a acá lo que les comenté hace un momento. Y finalmente agradecerles a todos ustedes por la presencia el día de hoy, este seminario que va a quedar grabado. Muchísimas gracias a todos los que han estado presentes el día de hoy.
Hay una pregunta más. Dice, ¿a qué se debe que el turbo tenga un sonido normal? Un silbido. El silbido del turbo puede deberse a varios problemas. Puede ser pérdida del juego axial del turbo, puede ser aceite incorrecto o degradado, muchas horas de servicio del aceite, muchas horas de vida del aceite. Puede ser que ya tenga desgaste prematuro en la bobina, en el eje, el turbo también. ¿Correcto? Muchas gracias. Vamos a estar en contacto con todos ustedes. Ojalá que estos seminarios nos sirvan para, primero, hacer una gran familia de técnicos, operadores, ingenieros a nivel nacional e internacional para que sigamos aprendiendo, sigamos compartiendo nuestras experiencias, seguir acompañando, gracias al convenio que tenemos con Caterpillar. Tenemos nosotros el Caterpillar Aprendiz Service Initial Training, que nos da la opción de poder desarrollar muchas de estas cosas, gracias lógicamente a Ferreiros y por el convenio que tenemos con Caterpillar. Muy bien, por favor, nosotros empezamos el lunes el diplomado. Todos aquellos que quieran anotarse, les dejo nuevamente mi número de WhatsApp,